Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Ali Manuel, estamos de nuevo aquí en el canal FPV Drone. Y en el día de hoy lo vamos a hacer la construcción del dron de carrera que tanto les he comentado ya por fin lo vamos a hacer, que es este dron. Para no alargar más el video, vamos a empezar de una vez, porque el video dura mucho, o sea, dura 1 hora y varios minutos, así que comencemos con el video. Ok gente, aquí están las partes de nuestro dron que vamos a utilizar para nuestra construcción. Aquí está lo que es el frame, es un QAV, una copia de 180 milímetros que le he colocado ya unas paticas de plástico o de goma para poder no utilizar las demás que trae de fábrica. Aquí está también la parte de arriba, la que cubre nuestro dron, y la pieza donde colocaremos nuestra cámara, que más adelante lo vamos a ver. Utilizaremos también los accesorios que trae este frame. Son los tornillos y los bastones para fijar la tapa de arriba, y nuestro receptor IA6B, que lo vamos a utilizar por medio de la conexión iBus para así ahorrar cables y también ayudarnos con el peso del dron. Utilizaremos nuestras hélices Gemfan 4045, que son Bull North también, o sea, punta de toro como les dicen, que son muy eficientes y tienen buen empuje. Nuestra controladora de vuelo Naze 32 versión 6, que ya le hicimos las modificaciones en un video anterior para poder flashear el video correctamente. Y también vamos a utilizar lo que es nuestro PDB o nuestra tarjeta de distribución de energía, la Matek 5 en 1, y ya removimos también el buzzer porque lo vamos a conectar directamente a nuestra NES 32 para así activar las alarmas. Nuestro motor IMAX 2204 de 2300 kV, que ya es un motor utilizado a mis drones comúnmente y me ha gustado, es que lo voy a utilizar en este frame. También vamos a utilizar nuestros ESCs o controladores variadores de velocidad, Afro 12 amperios flasheados con BL, y lo vamos a soldar directamente a nuestros motores sin cables. Nuestra antena de hoja de trébol o polarizada para una mejor recepción, yo creo que voy a utilizar otra más adelante. Nuestra cámara, esta cámara es una cámara que utilizan en otros drones, una cámara de seguridad bien barata, y la voy a utilizar en este dron porque tiene una buena imagen, es súper barata, no es tan pesada, aunque se recomienda otro tipo de cámara más pequeña para este frame. También vamos a utilizar unos LED que he creado. Si quieren que les enseñe cómo crear este tipo de LED, me lo pueden decir en la área de comentarios, muy fácil. Y nuestro conector 3 de XT60 vamos a utilizar para conectar nuestra batería y alimentar nuestro dron. Y por último, lo que es el transmisor de video modificado para este dron, o sea, más pequeño, más ligero, y tiene una capacidad de 200 milivatios. Ahora lo que vamos a utilizar para esta construcción es un soldador, estaño y una esponja con agua para poder limpiar lo que es el soldador, obviamente. Nuestros cables para soldar al PDB. Y lo primero que vamos a hacer es soldar los cables de alimentación del BEC de los 5 voltios que va a alimentar el receptor, la controladora y hasta un USB que queramos conectar. Así que este proceso lo voy a ir adelantando en algunas partes para poder reducir el tiempo de la construcción y así que no se me aburran. Espero que se mantengan hasta el final del video porque al final voy a poner una prueba de vuelo, y espero también que les esté gustando el video. Así que si les está gustando, apóyeme con un like, y si tú no te has suscrito, suscríbete, no cuesta nada, es sumamente gratis. Así que vamos a empezar con los soldaduras de los 5 voltios, positivo con positivo y negativo con negativo. Fíjense bien antes de soldar, bueno, aunque lo pueden quitar en este momento, pero después que ya esté montado se vería más incómodo y así evitamos quemar nuestra controladora. Bueno, tenemos los 5 voltios soldados ya, o sea, los cables para los 5 voltios, y ahora vamos a soldar los cablecitos para los 12 voltios de la cámara. Este receptor o transmisor de video va a estar alimentado a 5 voltios y nuestra cámara a 12 voltios. Aquí vamos a soldar lo que es ya el cable. Le pido disculpas también por el tiempo que no subí este video. Ya sé que en varios videos había comentado que ya pronto lo iba a subir, y no es que se me ha complicado un poquito con la responsabilidad de la casa y la universidad, así que discúlpenme el tiempo que tenía que no subir el video. Pero ya aquí estamos para
enseñar a ustedes cómo se crea. Yo sé que hay muchos videos ya en internet de cómo hacerlo, pero cada quien tiene su manera diferente de hacerlo, así que yo quería enseñarles cómo yo lo hago. Soldamos directamente a los 5 voltios los LED. Recuerden que lo vamos a conectar a 5 voltios. Son LED de alta luminosidad, o sea que alumbran muy bien. En un video lo van a ver cómo se ve. Ya prácticamente casi estamos listos, solamente nos falta soldar los cables para los 12 voltios que se conectarán a nuestra NES 32 con el fin de poder lo que es alimentar nuestra NASA para nuestra NES, para que ella sense el voltaje de nuestro DOM y nos pueda emitir alarmas. Y con eso ya tenemos una alarma para que cuando se esté descargando la batería ya tener nuestro DOM aterrizado seguro, sin contratiempo y sin que se caiga en un lugar que no queremos. Aquí soldamos también lo que fue nuestro transmisor de video. Como les dije, se va a alimentar a los 5 voltios y nuestra cámara a 12 voltios. Básicamente ya eso es todo lo que teníamos que hacer con nuestro PDB. Aquí están todos los cables necesarios para ya montar el PDB directamente en el frame. Así que vamos ya a pasar a montar este PDB en el frame. Para hacer esto, lo que vamos a necesitar son los accesorios que trae nuestro PDB, que son unos tornillos de nylon o de plástico que se montan para aislar el PDB y que ese no haga contacto. Pues recuerden que nuestro frame es de fibra de carbono y esta fibra de carbono conduce, así que si hay un cable que está pegado y no podría ser un cortocircuito. Vamos a colocar nuestros tornillos de plástico. Hay dos maneras de hacerlo. La manera que yo lo hice es colocar el tornillo abajo y la tuerca arriba. Así cuando choque en el suelo no se pueda desenroscar. Creo que así es más seguro. Así que vamos a adelantar este proceso para ir agilizándolo. Es muy sencillo. Solamente es colocar los 4 tornillos y las 4 tuercas para montar nuestro PDB. Una vez hecho esto, vamos a proceder a instalar el PDB. La manera que yo lo hice es regularmente este PDB viene para montarlo de esta manera hacia arriba, pero a veces me va a complicar para soldar lo que es los variadores, así que yo tomé la decisión de soldarlo con la parte hacia arriba y así voy a soldarlo y no voy a tener ese problema. Además todo está cubierto en la parte de abajo, así que no me interesa tenerlo así. Lo voy a soldar directamente y así creo que este PDB se solda más fácil en vez de con la parte hacia arriba, o sea, los circuitos hacia arriba. Para ello, antes que nada, voy a fijar lo que es el transmisor de video, porque como recuerdan ya lo soldé directamente, para que no me vaya a estorbar cuando esté ya montando los motores, variadores y eso demás. Así que lo voy a apretar con un tie wrap, no sé cómo lo digan en su país, pero aquí en mi país, República Dominicana, le dicen tie wrap. Le voy a poner unas tuerquitas de plástico. Es la que se utiliza para montar ya nuestra controladora de vuelo encima. Aprovecho la ocasión para darle gracias a todas las personas ya que me están ayudando en el canal, que me están apoyando, comentando, suscribiéndose y que han compartido mi video. Les agradezco un montón. Así que ahora mismo somos 100 y algo de suscriptores y en realidad este canal no lo hice con este fin, así que pero gracias por ayudarme y voy a continuar haciendo mi video. Así que lo que vamos a hacer ahora es montar el motor y vamos a medir la distancia que vamos a cortar nuestros cables de motor para soldar en nuestro variador, porque estos motores los vamos a soldar directamente al variador para así ahorrar cableado y que quede más estético y más seguro. Vamos a medir a qué distancia lo vamos a cortar y luego que midamos la distancia vamos a cortar los cables de cada motor para ya montarlo, o sea, soldarlo y luego montarlo a nuestro variador. Se puede hacer de dos maneras. Se puede cortar, montar el motor y luego soldar el variador, o como yo lo hago, corto, mido, soldo los variadores fuera, luego que le pongo el tubo externo retráctil y lo monto. Así creo que es más cómodo para trabajar. Así que ya una vez tengo la medida correcta,
El proceso es solamente medir los demás motores y listo. Ya estarían listos para soldar. Lo que vamos a hacer ahora con los demás motores, voy a tomar una medida para cortarlo todos iguales. Se puede variar también el frame, si tiene unas patas más largas que otras, o los brazos, pero en mi caso es como un frame en X básicamente y tiene las patas en la misma distancia, así que el corte será del mismo tamaño. Esta es la manera como yo lo hago, no quiere decir que lo tenga que hacer así, cada quien, todos los frames y los cortes se llaman básicamente con la misma manera, pero cada quien lo hace diferente, así que cada quien coja su manera de hacerlo. Yo lo hago de esta manera y creo que me ayuda mucho para montar los motores y que quede más cómodo para uno. Vamos al proceso, ya que hemos hecho una marca en nuestro papel, procedemos a cortar los demás motores para luego ya soltarlos. Ok, ya con esto listo, ya lo que nos queda es soldar los motores a nuestros variadores. Vamos a empezar con uno, es el proceso para hacerlo lento y luego los otros lo vamos a adelantar para evitar el contratiempo. Pelamos la punta del cable, solamente una puntita, y vamos ahora a estañar. Lo pueden hacer con una pinza o con una cuchilla, como ustedes más les parezca. Yo lo hago con una pinza. Ahora vamos a soldar o estañar las puntas para que quede más bonito. Si no saben cómo soldar, pueden auxiliarse de una persona que sepa. Aunque aquí no necesitan eso, no necesita gran cosa de soldadura, o sea, gran conocimiento, pero es importante que tengan lo básico. Ya tenemos el motor listo. Ahora vamos a estañar también en nuestros variadores. Las puntas de los variadores las vamos a estañar para que cuando los soldemos agarre muy bien. Claro, vamos a terminar el proceso con todos para así estar evitando soldando y quitando motores nuevos. Si lo ven un poquito rápido, pues lo pueden en la parte de configuración del video, pueden ponerlo más lento y así en esta parte donde se adelanta, pues lo pueden poner más lento y verlo más detalladamente. Regularmente lo que hacemos en video, lo que hacemos es esto para poder ahorrar tiempo de edición, porque créanme que se toma bastante tiempo. Ahora vamos a soldar lo que son los pads para que nuestros motores queden correctamente soldados. Pero eso es muy sencillo. Discúlpenme por la cámara, utilizo un celular para grabar y el enfoque no es muy bueno, así que me disculpo por eso, aunque básicamente se ve qué es lo que se quiere hacer. Pueden también, si su variador no tiene el firmware BL, para invertir o sea, el giro del motor en un momento, si necesitan que un motor gire para un lado, lo que tienen que hacer es los cables de la esquina o lo del medio, girarlo uno a un lado y el otro hacia el otro lado, y ya con esa manera pueden tener motor que gire en otro sentido. Todos los motores, dependiendo del variador, es diferente, así que yo les recomiendo que dejen, si su variador no tiene firmware BL, y que dejen un espacio considerable de cables para poder hacer este movimiento más cómodo. En mi caso, como ya son afros flasheados con BL, lo voy a soldar directamente los 3 cables en cada patch, así queda más bonito, y con el software yo lo puedo cambiar el sentido de giro, que eso lo vamos a ver más adelante. Les recomiendo que el cable del medio lo corten más pequeño que los dos de los lados, porque así queda mejor. Me di cuenta de que así cuando uno lo solda se le complica un poquito, porque el cable del medio se pone un poquito duro cuando lo soldamos, y así se nos complica un poquito, pero si cortamos el cable del medio un poquito que los demás, queda mejor y más seguro. Ahí tenemos listo este variador, y este proceso lo vamos a hacer con los demás motores y variadores.
En cada parte del video les voy a ir dejando arriba en la información del video videos anteriores relacionados a cada proceso. Por ejemplo, lo que es un variador, los motores, la controladora de vuelo, el PDB, todos esos videos los voy a ir dejando paso a paso para que si tienen desconocimiento de las piezas que estamos utilizando lo puedan ver. Ya este proceso aquí lo hice de montar o colocarle un tubo termorretráctil. Entonces lo que vamos a hacer es enseñarles cómo hacerlo, es cortar un pedazo de tubo termorretráctil del mismo tamaño o más grande que nuestro variador y un poquito más ancho para que pueda entrar. Yo hoy me llevo un variador, compré el que era el adecuado y así evitaba contratiempos. Colocamos el tubo termorretráctil que cubre la parte de la conexión del motor y la parte de la conexión de los cables que se van directamente a la alimentación de los 12 voltios. Y con un heating o con un blower o con un encendedor, como yo lo utilizo, lo adherimos calentándolo. El proceso es muy sencillo, solamente hay que calentarlo y el tubo se va a adherir a nuestro variador. Queda muy seguro, cubierto, bien bonito y estéticamente se ve muy bien. Ya hice el proceso, está listo, solamente es aplicarlo a los demás variadores en el caso de que ese sea su primer variador que lo coloque. Y ahí tenemos nuestros 4 variadores listos, así que vamos a proceder con montar nuestros motores a nuestro frame. Vamos a utilizar lo que es el Loctite azul y los accesorios de nuestro frame. Le hago una salvedad de que no utilicen el Loctite rojo porque el Loctite rojo es muy fuerte y cuando lo colocamos los tornillos para sacarlo, pues se nos puede complicar incluso hasta a desgastar la rosca del tornillo, por lo que no yo, sino todo el mundo utiliza el Loctite azul, que es el que te permite sujetar nuestro tornillo de una manera correcta y cuando queremos cambiarlo, o sea que vamos a cambiar el motor, lo sacamos y listo, queda muy bien fijado y nos permite sacarlo con facilidad. Y el proceso es muy fácil, colocamos el motor en la dirección que corresponda. Yo cometí un error en esta instalación de estos motores y es que en primera instancia comencé a poner los motores de manera adecuada. El motor que tiene la rosca negra va en la parte izquierda y el motor que corresponde a la parte derecha tiene la tuerca plateada, pero no me fijé y lo puse mal los otros dos motores, pero que en realidad no me afecta tanto en la construcción ni en el vuelo. Así que lo dejé así, no quise complicarme mucho y espero que me disculpen por eso. Pero la manera correcta es plateado y en la otra esquina el negro y así viceversa en las dos partes de abajo. Pero como les dije, ya había cortado los cables, ya estaban sudados, así que no quería ya cambiarlos, así que lo dejé así. Ya tenemos nuestro primer motor montado y este proceso lo vamos a aplicar en los demás motores. Así que voy a adelantar esta parte del video para ahorrar tiempo. Aplicamos nuestro Loctite azul, muy importante, y colocamos nuestro tornillo. El proceso es muy sencillo, voy a utilizar 2 tornillos, regularmente se utilizan 4, pero yo para esta construcción voy a utilizar 2 tornillos solamente. Creo que la parte más tediosa de esta construcción o para la construcción de los quadcopter es instalar el PDB, soldar los motores y los variadores. Ya después que tenemos esa parte culminada, ya la construcción se hace más sencilla porque las conexiones
a nuestra NES 32 son muy sencillas y ya lo que quedaría es la configuración. Bueno, ya con nuestros motores instalados, si vemos tenemos muchos cables, lo que hay que hacer ahora es, vamos a cortar los cables positivo y negativo de los variadores y lo vamos a medir correspondiendo a dónde se va a colocar. Por ejemplo, negativo si le queda cerca lo cortamos más pequeño y positivo si le queda más lejos lo cortamos más largo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cortar los cables de nuestros variadores para midan bien antes de cortarlo para no tener contratiempo ni problemas. A lo mejor medir 2 veces, como dice un amigo ahí en un canal, y cortar una sola vez. Así que cortamos el negativo. Y luego vamos a cortar el positivo. La pinza como que no está muy buena, por eso se me complica cortar. Este proceso lo vamos a repetir en los 4, medimos y cortamos para luego soldarlo. Y vamos a repetir este proceso con los demás variadores. Lo dejo con la música ahí para que se vayan entreteniendo mientras van viendo el video. Este video lo pueden tomar como referencia, solamente para que tomen alguna idea de cómo es que se hace. Pero lo pueden utilizar como tutorial en dado caso que lo quieran hacer igual. Ya cada quien escoge su estilo de construirlo. Pero es siempre básicamente lo mismo, o sea, conectar motores, soldar variadores, montar PDB, la controladora, básicamente es lo mismo, pero cada quien tiene su estilo de hacer las cosas. Por lo que les recomiendo es que lo tomen como referencia, no una manera de hacerlo, porque ya cada quien dice, bueno, esta parte yo la puedo hacer así, más fácil para mí, así que cada quien lo haga como le parezca. Vamos a estañar las puntas de los cables. Y antes que nada voy a estañar un poco las pistas del PDB, porque así se adhieren mejor y le da una resistencia adicional a la pista. O sea, si aguanta un amperio, posiblemente vamos a aumentar la capacidad de amperaje que pueda soportar el PDB. Entonces ahora sí, vamos a soldar el negativo, luego positivo y vamos a hacer el proceso con los 4 variadores. Midan bien, verifiquen que el negativo sea negativo donde le estén soldando y positivo con positivo para evitar que nuestros variadores se puedan quemar en el momento que conectemos la batería, aunque también vamos a medir antes de conectar la batería que todo esté correcto. Le damos el positivo, vamos a añadir un poquito de estaño porque no quedaron muy bien agarrados, y con esto le damos una resistencia adicional. Listo. Y ahora también le aplicamos el proceso al positivo. Procuren hacer esto no como yo lo estoy haciendo, agarrándolo con la mano, porque los cables se calientan bastante y se pueden quemar, así que utilicen una pinza de agarre para esto. Vamos a proceder con este proceso con los 4 variadores. Ya casi estamos listos con el 50% de la construcción. Ya después de aquí solamente queda colocar el cable de alimentación del PDB
y montar nuestra controladora de vuelo y soldar los cables de los variadores y soldar el reloj de alimentación de la controladora y los 12 voltios para sensar la batería. Ya ahí tenemos listo todos los variadores conectados. Ya está todo listo para soldar el conector. Este conector yo voy a agregar un cable a cada parte porque los cables son dos negros. Entonces para poder identificarlo puse un cable pro y un azul para colocarlo como positivo y negativo. Vamos a agarrar el conector porque se va a calentar bastante y no queremos agarrarlo con la mano para no quemarnos. Pelamos los cables que vamos a deslizar y lo unimos. Este va a ser el positivo. Este conector lo pueden comprar, ya viene con los cables soldados. Lo voy a dejar en la descripción del video para que no tengan complicaciones con estos. Ya lo pueden comprar hecho, solamente soldarlo en el PDB y cortarlo a una medida que ustedes entiendan adecuada para ustedes. Una vez hecho esto, vamos a aplicar estaño a las puntas del conector, fijándonos siempre en la polaridad. Estos conectores traen indicado cuál es el positivo y cuál es el negativo, así que fíjense bien antes de soldar. Aquí tenemos el negativo soldado y ahora vamos a proceder con el positivo. Listo. Una vez hecho esto, vamos a colocar el tubo termorretráctil, un pequeño trocito para aislar las conexiones y evitar de que algo le caiga y pueda hacer un cortocircuito. Proceso sencillo, igual que todo lo relacionado a tubo termorretráctil, solamente es aplicar calor para que se adhiera. Listo, esta parte está lista ahí. Ahora vamos a buscar otro trocito y lo vamos a colocar en la otra parte. Listo, vamos a colocar un trozo más grande para cubrir nuestro conector, y en la parte de medio vamos a hacer un poquito de presión para que se divida y así no quede duro y no se peguen. ¿Cómo así? Entonces así cuando lo coloquemos en el frame, esta parte no se va a maltratar. Ya lo último, y básicamente el 50% de la construcción, es soldar el conector a nuestro PDB. Realizamos el mismo proceso, pelamos los cables, estañamos y nos soldamos. Aplicamos un poco de estaño al PDB para que se adhiera mejor. Verificamos que ese es el positivo y por igual con el negativo, ya por el negativo que le corresponde soldar. Ya estamos listos. Ahora lo que vamos a hacer es bueno, básicamente una prueba. Vamos a medir que no haya un cortocircuito en ninguno de las soldaduras. Para ello vamos a colocarlo en ohmio o en, como ustedes lo quieran llamar, en continuidad, y vamos a medir positivo y negativo. Con esto lo que vamos a hacer es identificar si hay algún corto en las conexiones, ya sea un corto en las conexiones de los variadores o ya sea también en los mismos cables que soldamos. Ya después de que eliminemos los cortos, si existe uno, procedemos
con la instalación de nuestro controlador de vuelo. Como recuerdan, en un video anterior realicé la preparación de la controladora de vuelo soldando ese pequeño cablecito que se ve, para si en algún momento presentaba algún inconveniente flasheando el firmware, pues lo podamos hacer. Entonces lo que vamos a hacer es soldar el cable del receptor y un pin o dos pines que se van a soldar para colocar lo que es el buzzer. Como recordarán, les había comentado que vamos a utilizar un buzzer aparte, no el que trae el PDB, pero que me gustó más así porque puedo configurar más funciones y funciona correctamente. Entonces vamos a coger solamente dos pines para soldar el buzzer. El proceso es muy sencillo, solamente hay que conectarlo de manera correspondiente o como a ustedes les parezca. Yo por mi parte lo voy a soldar hacia afuera para que el buzzer quede, la conexión quede hacia afuera y quede más limpio. Entonces lo voy a soldar de esta manera. Voy a aplicar la soldadura aquí. Tiene que verificar que ambos pines salgan correctamente y que cogen la suficiente superficie. Aplicamos la soldadura en ambos puntos para que pueda pasar hacia el otro lado y de esa manera quede bien soldado. De esta manera ya tenemos el pin para colocar nuestro buzzer. Ahora lo que nos queda solamente es soldar el cable del receptor. Recuerden que lo vamos a colocar positivo y negativo, y el cable blanco o la señal en el pin, para así decirlo, 4. Sería positivo y negativo, y en la salida número 4 va lo que es el receptor, porque recuerden que lo vamos a conectar por medio de iBus, así que solamente es pelarlo y soldar. Si fuera por medio de PPM, utilizaríamos positivo y negativo y el pin 1, pero como es por medio de iBus o S-Bus, si tuviera un receptor Spectrum, lo colocaremos de la misma manera. Verifiquemos que todo está correcto y aplicamos soldadura a los pines. Ese fue todo el proceso para nuestra NIS 32, así que ya lo que corresponde es colocarlo en nuestro frame y soldar lo que son los cables de los variadores, los cables de alimentación, los 5 voltios y todos los demás. La manera correcta de colocar el PDB de esta manera, con la salida o la entrada USB a la derecha, pero para poder soldar lo que es cada variador, como no voy a utilizar ningún pin, sino que lo voy a soldar directamente, lo que hago es un truco. Coloco la placa o la tarjeta de una manera que cuando esté invertida pueda soldarla, y cuando la vuelva a poner en su sitio pues quede correctamente. Entonces la manera correcta es poniéndola de esta manera. La voy a fijar con unas tuercas, las tuercas de nylon que trae, para que no se mueva y me sea más fácil soldar. Luego que ya esté fijado, entonces lo que me corresponde es seleccionar cada motor. Recuerden que es el motor 1, el 2, el 3 y el 4. 1, 2, 3 y 4. Y lo primero que voy a hacer es soldar el motor número 1, que es este de aquí. Lo que voy a hacer es que voy a medir el cable de los variadores o de ese variador específico para cortarlo a una medida que sea adecuada para soldarlo y que se acomode cuando gire la tarjeta controladora. Cortamos siempre un espacio razonable que nos pueda facilitar la soldadura. Y si no tienen mucho conocimiento de soldadura, lo recomendable sería soldar los pines y colocarlos directamente en el variador, pero como a mí me gusta que quede bien fijo
para que si en una vibración no se suelte un variador, por ende si se suelta se apagaría un motor, entonces no provocaría un accidente, así que me gusta soldarlo directamente. Proceso muy simple. El negativo está hacia abajo y la señal en la parte de arriba. El PDB o la tarjeta controladora siempre trae la señalización o trae los datos donde dice dónde debemos soldar cada cosa. En la parte inferior, o sea la que da hacia afuera, es el negativo, y la parte superior es la señal. Vamos a colocarlo de una manera que hacemos al soldarlo y aplicaremos soldadura para culminar. Ya tenemos nuestro primer variador soldado y lo que sigue es seleccionar el motor 2 o el variador 2 y hacer el mismo proceso, cortarlo y agregándolo. Es el motor 1 y ese es el 2, así que buscamos el cable número 2 y cortamos. Voy a adelantar el proceso porque básicamente lo mismo, solamente es escoger el motor adecuado y soltarlo en la parte adecuada. La tarjeta controladora trae está identificada motor 1, 2 y 3 y 4 hasta el 6, o sea que solamente tenemos que saber cuál es el motor correspondiente, como ya se lo acabo de mencionar, y soldarlo como va. A diferencia de lo que es la soldadura de los variadores, cuando ya se va a soldar los 5 voltios, recordar que la parte inferior nuevamente es el negativo, pero el positivo va en medio, o sea que la soldadura quedaría negativo y señal de los variadores a los extremos, y el positivo y negativo sería parte inferior negativa y en medio es los 5 voltios. Es algo que deben tener en consideración para que no se vayan a equivocar, también para que no vayan a tener problemas, se le pueda quemar la placa o así. Es recomendable siempre revisar cada conexión antes de conectar la batería, y obviamente si tenemos un tester como lo acabo de mencionar, podemos verificar de que todo esté correctamente conectado para evitar así que se nos puede quemar algo. Entonces tener contratiempo en la construcción de nuestro DOM y evitar gastos adicionales. Una vez que tengamos ya todos los variadores soldados, vamos a proceder a soldar los 5 voltios para alimentar nuestra tarjeta controladora y el receptor. Otra parte también que tenemos que soldar es los 12 voltios que nuestra controladora censará, o sea, para el sensado de la batería y así emitir una alarma. También debemos soldar esos los 12 voltios, o sea, los cables de los 12 voltios. En el video anterior de la review de esa controladora le dije dónde es que se va a conectar, y eso siempre está en la parte inferior del buzzer, donde se conecta el buzzer. En la parte superior se conecta los 12 voltios para la batería. Una vez hecho esto, solamente nos queda organizar los cables, soldar todo donde va correctamente, y solamente ya sería poner la controladora donde corresponde. Todos los cables quedarán en la parte inferior, así que solamente en la parte superior se verá el cable de la señal del receptor. Ahí conectamos la batería y vemos que todo está funcionando correctamente. Coloqué el buzzer ahí también. Quizás el sonido no lo van a escuchar, pero el sonido suena muy bien, o sea, funciona correctamente. Ya en la prueba final verán todos los sonidos que emite. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a es a preparar nuestra cámara para montarla. Es muy sencillo. Esta placa es de fibra de carbono. Yo lo que hice fue, para aislar el metal de la cámara, es como un pequeño trozo de foam, le hice un orificio en el medio y así puse la cámara
Luego entré la parte superior o principal del lente y como hace un poco de presión con un tornillo que lo fija en la parte de arriba, cogí un tie wrap, no sé cómo lo llaman en sus países, pero aquí le dicen tie wrap, y aprieto para nivelarla. Ya quedaría lista en su base para montarla de esta manera. Ahora la montamos y vamos también a lo que es a soldar los cables para montar nuestra cámara. Quedaría de esta manera. Esta es la parte superior, me fijo de que caiga donde corresponda para no tener inconvenientes. Listo, parece que va a caer bien. Como les dije, esta cámara va a estar conectada a 12 voltios, por lo que los cables de 12 voltios están aparte del transmisor de video. Lo único que son comunes es el negativo y la señal de video. En este caso, el cable amarillo es la señal de video, el rojo positivo y el naranja es el negativo. Le puse pequeños trozos de tubo termorretráctil para que esto aísle cualquier cortocircuito. El mismo proceso con nuestro encendedor y listo. Eso quedaría todo fijo para ser colocada ya en nuestro dron. Ahora lo que voy a hacer es desmontar el transmisor de Terra que lo tenía sujeto para montarlo en su base correspondiente. Pero antes de esto voy a montar lo que es el receptor, porque esto ya para finalizar lo último que va a hacer es montar el receptor. Esto que estoy haciendo es fijando los LED que le había comentado que le iba a poner, que tienen buena luminosidad, son de color verde, lo verán ya básicamente en función en la parte final del video donde hago la muestra o el test del primer vuelo. Y pronto ya estaré subiendo los videos de vuelo con este dron, así que no se lo pierdan. Voy a pegarlo con cinta doble cara y luego lo voy a sujetar con un tie wrap para que le dé mejor agarre. Dado el caso de que se golpee, no se vaya a caer y se le pueda romper un cable. Ya de esta manera quedaría correctamente. Bueno, ahora solamente me queda ya colocarle el receptor y nuestro dron básicamente estaría listo. Como le dije, este es un IA6B, el receptor que tiene la función de iBus. Lo que voy a hacer para quitarle peso y que sea más cómodo para instalar es quitar la carcasa, que como es una carcasa de plástico un poquito más ancha, ocupa un poquito más de espacio en el dron. Así que quitamos los dos tornillos y quitamos la carcasa de plástico. Lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a coger tubo termorretráctil y lo voy a envolver sobre ella para así aislarla de cualquier cortocircuito. Y lo último que sería, que en esta parte del video no lo puse pero sí lo hice, es en las puntas negras que se ven en las conexiones, casi saliendo de la tarjeta, le puse un poquito de pegamento caliente para que no se vayan a romper las antenas con cualquier movimiento brusco que pueda suceder. El proceso es igual: tubo termorretráctil, desenvolvemos, cogemos un encendedor y lo calentamos. Aquí tuve que utilizar una tijera porque el tubo era un poquito más delgado del que pensaba. Hay una parte que tengo que cortar, que lo vamos a ver cómo lo corté. Cogí una navaja y lo fui cortando teniendo en cuenta las antenas para evitar problemas que cortar la antena. No hay problema, se pueden soldar si la cortan, pero para evitar contratiempos. Cortamos esta parte y listo, ya tendríamos básicamente nuestro receptor. Otra parte que no puse quizás aquí en el video es que nuestro receptor tiene un botón y tiene el LED de indicador, así que yo le corté esos trocitos
del tubo para que se vea cómo quedará y para que se vea también nuestro LED indicador. Ahora lo que vamos a hacer es enlazar el receptor con la radio. Como es un receptor nuevo, no está enlazado con nuestra radio, así que lo que vamos a hacer es conectar conectar de cualquier alimentación a 5 voltios. Yo voy a utilizar la de radio. El negativo es la parte inferior, el positivo en el medio y la señal hacia arriba, así como se muestra. Luego conectado, voy a utilizar el cablecito que trae de fábrica, que es el que se conecta en el último pin, como se muestra acá, que se utiliza para ponerle en modo de lanzamiento. Energizamos nuestro drone para alimentarlo a 5 voltios y una vez que nuestro LED esté parpadeando, el LED del receptor, presionamos el botón de enlazar y encendemos la radio. Vamos a ver que se va a poner fijo nuestro LED y eso quiere decir ya que nuestro receptor está enlazado. Ven que si apago la radio comienza a parpadear y aquí voy a hacer una prueba simple. Ya tenemos que quitar el cable de enlazar, encendemos nuestra radio y encendemos el drone. Vemos que ya se queda fijo, lo que quiere decir es que ya nuestro receptor está enlazado correctamente. Apagamos y vemos que comienza a parpadear. Encendemos y vuelvo y se pone fijo. Bueno, ya por último, para antes de comenzar con las configuraciones de nuestro drone en el programa Betaflight, lo que voy a hacer es que voy a colocar los bastones o los postes. Colocaremos un poco de Loctite azul para que los tornillos queden fijos. Entonces el proceso es sencillo. Colocamos un tornillo igual que en los motores, aplicamos una pequeña porción de Loctite y fijamos nuestro poste. Luego lo apretamos y listo. Hacemos el proceso con los 5 faltantes. Voy a retirar esto acá para que sea más fácil y comienzo el proceso. Es muy fácil, solamente hay que colocarlo. Antes de colocar los postes me fijé que en las conexiones de la soldadura quedaba correctamente, así que antes de soldar, que se me olvidó mencionarles, deben verificar que las entradas de los tornillos queden libres al momento de montar los postes. Hay muchas personas que lo montan antes para no tener ese inconveniente, pero a mí no me gusta porque me estorban, así que yo lo dejo al final para ya colocar la tapa superior. Listo, ahora vamos a montar nuestro receptor que ya está enlazado, y el receptor, como habíamos mencionado, lo vamos a colocar por medio de iBus y la conexión correcta es la siguiente. Se coloca en esta manera para que ya de esa manera nuestro receptor le da la señal por iBus y nuestra NES 32 también. Le puse un pequeño trozo de cinta aislante en los postes para que si en un momento el receptor se mueva, cuando despegue no haga contacto. Entonces le ponemos también un tie rod a nuestro receptor y de esa manera ya lo vamos a tener fijo encima de la controladora de vuelo. Ya casi estamos llegando a la parte final del video. Ya lo que quedaría después de esto es poner la parte superior, configurar y hacer la prueba de vuelo. Una vez ya tenemos el receptor fijado, cortamos el trozo restante del tie wrap y colocamos la parte de arriba. Esta goma que se estoy poniendo es para que se aísle, no para que se aísle, sino para que cuando yo monte la antena le haga presión al agarrar y así quede bien sujeta y no necesite ningún tipo de tuerca. Como la tuerca no la tenía, con esto ya solucioné el inconveniente. Le puse una pequeña antena, un trocito de antena, solamente para agarrarla antes de ya que todo esté listo y luego colocar la antena final. Colocamos nuestro tornillo, un poquito de Loctite azul y fijamos. Básicamente ya este fue el armado completo de nuestro dron. Es un proceso, yo entiendo que es muy fácil. Ya después que uno va a hacer el primer dron ve
cómo va mejorando los procesos, qué cambia y así. Aquí vamos a colocar dos tie rad. Todo el mundo casi utiliza esa manera, que es la manera más económica y fácil de hacer. Es colocar dos tie rad para que las antenas queden en un ángulo de 90 grados. Que cuando tenemos receptores que tienen dos antenas para diversidad, lo recomendable sería colocarla en 90 grados, una separación de 90 grados para que tenga una mejor recepción de señal. En esta parte no lo hice, pero lo que hice fue para sujetar las antenas fue con un tie rad, pero luego ya después coloqué lo que fueron trozos de tubo termorretráctil, quedó muy bonito, así que esta parte solamente lo hice para sujetarlo, no lo dejé al final. O sea, ya al final tengo todo listo y correctamente colocado. Y ahí está nuestra antena montada y nuestro dron básicamente listo para configurar. Así que nos vamos ahora a la computadora para hacer las configuraciones del lugar. Abrimos nuestro programa Betaflight, que es el que yo voy a utilizar para esta ocasión. Lo conectamos y abrimos el programa. Y el primer proceso, como les enseñé en el video de la NX32, es buscar nuestra versión de firmware, flashearla. Seleccionamos nuestra NX32, descargamos el firmware y le damos a flashear. Antes que nada, cuando le di a flashear la primera vez me dio un error, así que tuve que poner el jumper y ahí comenzó a flashear correctamente. Cuando termine de flashear el firmware, quito el jumper y le doy a conectar y va a funcionar todo correctamente. Ahí lo hice, quité el jumper y ya después que quito el jumper puedo proceder a conectar nuestro dron y darle a conectar. Ok, primer proceso es ya calibrar los acelerómetros. Vamos a calibrar una superficie plana para que no se mueva. Una vez ya tenemos esto, como mi controlador es una NX32, lo dejamos así. Le damos el puerto serial, que es para nuestro receptor, para que se comunique por medio de iBus. Aquí seleccionamos el One Shot. Vamos a habilitar, vamos a deshabilitar, a ver, lo vamos a dejar así, solo damos así. Aquí lo vamos a poner en 1000 y aquí el max lo vamos a dejar en 2000. Aquí vamos a bajar el min throttle, lo vamos a dejar así, eso lo vamos a ver cómo lo arreglamos en un momentito. Y aquí vamos a seleccionar esto, el loop serial, y aquí por medio de iBus, esto para que nuestro receptor se comunique correctamente. A ver qué más, le damos a salvar y listo. Estas configuraciones son básicas, así que todo va a funcionar correctamente con esta configuración. Las ganancias las vamos a dejar así. Nada más vamos a cambiar, creo yo, déjame ver. Vamos a ver un poquito esto. Las ganancias las pueden dejar así. Si es para hacer pruebas básicas, le va a funcionar correctamente el dron. Solamente cambien estos parámetros un poco y le damos a salvar. Luego más adelante, si quieren, le vamos a hacer un tutorial más avanzado viendo configuraciones. Con esos parámetros le va a funcionar. Aquí es donde vamos a ver nuestro receptor ya. Lo que tenemos que hacer es conectar nuestra batería al dron para que el receptor se alimente. De esa manera, con nuestro radio encendido, ya vemos que leen las señales correctamente, por lo que ya configuramos correctamente la comunicación por medio de iBus. Aquí vemos que el mínimo es básicamente 1500, el máximo 2000 y el mínimo, mínimo 1000, la mitad es 1500 y el máximo es 2000. Vemos que cada conexión o cada parámetro sube y varía dependiendo de cómo lo movamos. Aquí verificamos si está de una manera correcta, si es a la izquierda o a la derecha. Si vemos que hay uno que no está girando de una forma correcta, lo invertimos y listo. Le damos a salvar y ya está listo. Aquí en los modos de vuelo, bueno, yo voy a utilizar este primero para lo que es armar el motor, los motores. Cuando estemos en el estado normal va a estar apagado y cuando lo active ya ahí voy a armar nuestro dron. A mí me gusta tenerlo por un switch, creo que es un poco más cómodo. Ya tenemos configurado esta parte y así lo vamos a hacer con cada modo de vuelo. El primer modo de vuelo, que es el modo básicamente estabilizado,
por medio de los giroscópicos. Seleccionamos el canal correspondiente, verificamos y asignamos ese valor para tenerlo cuando estemos activado ese modo. Tenemos el modo estabilizado, el modo Horizon, que es la combinación del estabilizado y el acro. Y el acro no lo voy a seleccionar porque no se selecciona, sino que nuestra placa, si no tenemos ningún modo de vuelo en ese canal, lo asimila como el modo acro. Cuando no se tiene ningún tipo de modo de vuelo asignado, es el modo acro. Voy a activar lo que es el beep, o sea, la sirena por medio del buzzer, para cuando si se me pierde el dron yo pueda activarlo. Y también voy a seleccionar el modo Airborne. Vamos a seleccionarlo. De esta manera, cuando yo active este switch, pueda encontrar mi dron de manera correcta. Bueno, lo vamos a dar así, pero lo más básico. Vamos a seleccionar este y es el modo Airborne. Vamos a dar acá, a ver, aquí, y ahí con esto tenemos ya nuestro modo seleccionado. Salvamos y listo. Y ahora lo único que nos queda es ir a la pestaña de motores para hacer la calibración de los variadores y también verificar el mini throttle. Activamos esta parte. Recuerden siempre tener las hélices quitadas. Aquí si vemos que aceleramos, se mueven los motores. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionarlo y ir dándole con la flecha hacia arriba de nuestro teclado para verificar a qué velocidad mínima arrancan nuestros motores. Esto es muy importante porque este es el parámetro que vamos a colocar en la parte del min throttle. Ya cuando veamos que los motores comienzan a moverse de manera correcta, seleccionamos ese valor. Vemos que ahí arrancan, apagamos, y con ese valor vamos acá en esta parte, a ver, acá, y aquí en min throttle lo seleccionamos, ponemos ese valor y le damos a salvar. Ya cuando armemos nuestros motores arrancarán de esta manera. Pero se me había olvidado decirle que antes de hacer ese proceso, lo más recomendable es primero calibrar nuestros motores para que asimile los rangos correspondientes. Entonces, ¿cómo lo calibramos? Quitamos la batería de nuestro dron. Una vez quitada la batería, activamos esta pestaña y lo subimos al máximo, y con él al máximo conectamos la batería de nuestro dron y esperamos que haga unos pitidos. Cuando terminen los pitidos, bajamos al mínimo y listo. Ya con esto quedarían calibrados nuestros variadores y va a funcionar correctamente. Bueno, una vez hecho esto, ya podemos ver que los motores aceleran cuando ve que movemos nuestro básicamente el acelerador. Y voy a ajustar ahora, yo creo que voy a ajustar nuevamente el valor mínimo, porque al calibrar los motores los valores cambian en la aceleración. Así que lo hago de nuevo el proceso, lo llevo a un punto que aceleren, cojo ese valor, si se fijan ya tiene otro valor, o sea que el valor de ahorita es muy diferente al que teníamos por calibrar los motores. Eso para que vean el ejemplo. Y aquí ahora colocamos ese nuevo valor. Siempre es recomendable calibrar los motores, o sea los variadores, y luego por ese valor. Ya yo creo que todo es por el momento. Lo único que vamos a hacer antes que nada es vamos a entrar en la suite de Vigeli para hacer el cambio de giro de los motores. Mis motores solamente tuve que invertir el motor 2 y 3 que estaban invertidos, y así que lo vamos a ver. Teniendo abierto el Betaflight sin estar conectado, abrimos el Vigeli. Como le había mencionado ya en un tutorial anterior, lo vimos de cómo flashear el firmware y todo lo demás, pero ahora lo vamos a hacer por medio de nuestra controladora de vuelo.
Ya una vez leído los valores, vamos a seleccionar el número 1. Me gusta hacerlo uno a uno. Ya que yo tengo aquí, lo doy a flashear, selecciono el último firmware, selecciono mi variador, que es el afro de 12 amperios. Se fijan, aquí está normal, y el número 2 está invertido, el número 3 invertido y el número 4 normal. Esos fueron los dos que tuve que invertir, el 2 y el 3. Yo voy a hacer el proceso nuevamente, lo doy a flash. Solamente tengo que seleccionar uno. Vamos a mover este parámetro. Lo pueden dejar como viene de fábrica, no hay problema, pero yo lo voy a dejar así. Así que me ha funcionado correctamente. Lo pueden dejar así. Le damos a flash, le damos a escribir, que ya yo lo he flashado. Seleccionamos el 2 también, le damos a escribir. Seleccionamos el número 3, le damos a escribir. Y el número 4. Ahora vamos a ver todo cómo está funcionando correctamente. Aquí vamos a activar nuestro dron y veremos ahora la prueba de vuelo. Este dron tiene unos motores 2204 2300 kV, 4 variadores de 12 amperios y las hélices son de 4 pulgadas de 3 palas y tiene un empuje increíble. Solamente, incluso con la cámara montada, la cámara HD de grabación montada, tiene un empuje muy bueno. Me ha agradado mucho. Miren los LED como se ven, lo que les había comentado en la parte anterior. Si quieren que les muestre cómo se hacen este tipo de LED, o sea, escogiendo LED de alta luminosidad, lo pueden utilizar directamente con nuestra controladora de vuelo para que funcione correctamente. El dron me quedó muy bonito, vuela muy estable. Ya pronto voy a estar subiendo el video en el campo ya volando, para que vean cómo para hacer algunas acrobacias y eso. Solamente estoy esperando que me llegue una cosita para probar todo, como las gafas que ya me vienen ahí y algunas baterías que compré extra. Activamos el motor y vamos a probar todo. En este modo activamos el motor, como activa. Aquí aplicamos los modos de vuelo, aquí en modo beeper, y aquí todo quedó correcto. Pues nada, gente, espero que les haya gustado mucho el video. El video fue un poquito largo, pero creo que valió la pena porque está lleno de instrucciones y muchas cositas que les puede ser de útil. Y si les ha gustado, pues regalen un like, que me van a ayudar un montón para seguir haciendo más videos. Si no te has suscrito, pues suscríbete. Y sígueme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Google+, para que esté al tanto de todas las cosas que voy a estar subiendo. Bueno, gente, hasta el próximo video. Cuídense y nos vemos hasta luego. Chao.